En esta serie de videos donde el político y economista José Luis Tapia nos está explicando el programa 5 reformas, el día de hoy nos va a explicar sobre la quinta y última reforma, que es la reforma de jubilaciones y pensiones. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches a todos los que nos ven en Facebook Live, a los amigos que nos ven a través de otros medios digitales. Hoy día va a ser la última explicación de la quinta y última reforma, que es la de jubilaciones y pensiones. Nosotros, a través de toda esta serie de videos, hemos ido paso a paso explicando la propuesta del Partido de Evolución, con la finalidad de que el público se encuentre informado acerca de lo que es la propuesta del partido, ¿no? El partido no quiere solamente postular para poder candidatear, sino quiere llevar una propuesta integral, probado en otros países, sobre todo los países excomunistas como Georgia, donde se ha visto, ¿no? Se ha probado que ha sido un éxito económico, ¿no? República Checa, Latvia, Eslovenia, países que ahora son capitalistas, ¿no? Y nosotros lo que le estamos ofreciendo al pueblo peruano es justamente ese bienestar que se puede lograr a través de altos ingresos, o mejor, vivir en un sitio donde haya seguridad, justicia, obras públicas, infraestructura moderna. Entonces nosotros queremos cerrar este ciclo de conferencias con esta quinta y última reforma, llamada reforma de jubilaciones y pensiones. Vamos a ver qué tenemos preparado para hoy día. Nosotros estamos presentando y explicando argumentos a favor de la privatización del sistema de pensiones y jubilaciones. Hoy día tenemos un sistema mixto, ¿no? Que está compuesto por la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, y el sistema privado, ¿no? Que es conformado por las empresas llamadas AFP, Administradores de Fondos de Pensiones, ¿no? Mientras uno, en el caso de la ONP, Sistema Público de Pensiones, administra un fondo común para luego hacer una repartición equitativa. En el otro lado, por el lado privado, tenemos el sistema que reparte de manera individual según los aportes que han contribuido al fondo, en este caso que se capitaliza cada cierto periodo de tiempo. Las empresas administradoras de fondos de pensiones ganan una comisión por administrar estos fondos, ¿no? El negocio está definido de esa manera a través de una ley, la ley del sistema de pensiones previsional. Entiendo que muchos de ustedes dirán, ¿y por qué pensiones? Y que tienen que ver nada más con jubilaciones. Porque si bien puede existir algún tipo de pensión por otro lado, por otra vía, que es la de los accidentes o incapacidad, digamos así, por alguna enfermedad, nosotros nos hemos enfocado, porque en este caso estamos hablando de una edad jubilatoria, ¿no? Una edad que, según dice la ley, es a partir de los 65 años para el caso de los hombres. Lo que estamos proponiendo es un sistema diferente al que tenemos ahora, ¿no? Es exclusivamente una propuesta privada. O sea, no va a haber un sistema público que compita deslealmente con el sistema privado. Vamos a hablar solamente en términos de un solo sistema, y eso es lo que vamos a presentar dentro de unos momentos, a manera de explicación en cada uno de los puntos que vamos a señalar. A manera de repaso, hemos estado señalando el caso del programa de las 5 reformas, que tiene 3 principios que son las que guían cualquier programa de tipo liberalismo clásico: gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Cada reforma responde a un principio, ¿no? La reforma política va con el gobierno limitado, la reforma económica va con el mercado libre, y las 3 reformas sociales, reforma educativa, la reforma de la salud y la reforma de las pensiones y jubilaciones, va con el principio de la propiedad privada. Por eso hablamos de la privatización, porque aquí lo que observamos es que estas reformas de alguna manera responden al ideal comunista, ¿no?
el ideal comunista en los 10 puntos del manifiesto de Marx y Engels de 1848. Y lo que nosotros estamos tratando en el partido es presentarle una propuesta de devolución a quienes son sus reales propietarios. ¿Quiénes son? Los propietarios de aquellos que son operadores y beneficiarios de la escuela, de la educación, ¿no? Estamos hablando de directores, maestros, administrativos, padres de familia, niños, adolescentes. Los otros beneficiarios en la reforma de salud, médicos, enfermeras, directores de hospitales, postas médicas, los beneficiarios y usuarios de este sistema de salud. Y por último, la reforma de pensiones, que es lo que vamos a ver hoy día. Nos vamos a enfocar en quiénes son los beneficiarios, en este caso los que aportan. Los aportantes al sistema son los beneficiarios y a ellos nos estamos dedicando en estos momentos a explicar cuáles son esos beneficios del sistema. Entonces, la propiedad privada significa transferencia de recursos, transferencia de competencias, transferencia de poderes y también la infraestructura que incluye todo eso para los beneficiarios de cada reforma. Por eso la propiedad privada en nuestro programa económico es clave para definir las libertades, los poderes y los recursos para que podamos vivir mejor y ganar más. Bien, el posicionamiento de la reforma pensionaria y de jubilaciones se alimenta y se complementa también de esta reforma que llamamos política, a través de la reforma de salud, la reforma educativa y la reforma económica. La reforma de pensiones aislada no te va a conducir a ningún tipo de resultados como nosotros lo estamos proponiendo, porque son partes o forman parte de un engranaje total, como un carro que tiene sus 4 llantas. Cada llanta forma parte de un todo que es el auto. El auto sin una llanta no puede caminar adecuadamente, como que tampoco puede un carro manejarse solamente con una rueda faltando las otras 3. Entonces nosotros estamos enfatizando de que nuestra propuesta de las 5 reformas son simultáneas, no son divisibles. El éxito radica en llevar a cabo este programa de forma simultánea para que los engranajes, tanto en lo político, en lo económico y en lo social, sean de alguna manera articulados y los beneficios puedan ser repartidos sin que haya mayores costos, como lo proponen los neoliberales, por ejemplo, en los 90, ¿no? Cuando hacían las privatizaciones, en el caso de la telefonía, en el caso de las telecomunicaciones, etcétera, pensaban en solamente en transferir una propiedad a una empresa, que en este caso es un mercado donde había una empresa española que había pagado 2.000 millones. Pero ¿qué pasó con las otras privatizaciones de la educación, de la salud y todo eso? Quedó en nada. Que el propio gobierno de los 90 dijo que esas privatizaciones iban a ser de segunda generación. Y ahora estamos padeciendo de esas 5 reformas, porque ya se agotó el modelo en el cual se vive solamente por estabilización macroeconómica. La gente está pidiendo más ingresos, más bienestar. ¿Y qué está dando el actual modelo? Una estabilidad macroeconómica, que eso está bien. No inflación, estabilidad de la moneda, la depreciación, la pérdida de valor es mínima, pero igual las personas aspiran a más. Las personas quieren vivir mejor, no quiere esos congestionamientos de tránsito que tenemos todos los días. Falta de infraestructura moderna. El Estado no está haciendo lo que le corresponde, está haciendo cualquier cosa menos lo que la gente pide, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta de presentar un programa coherente, consistente y evidenciado por los hechos de que las 5 reformas han prosperado en los países excomunistas y es un buen ejemplo para impulsar aquí también en el Perú lo que falta impulsar, ¿no? Las 5 reformas, que es lo que falta. Bien, entonces vamos a ir a los argumentos, pero antes de presentar los argumentos vamos a ver cómo está esquematizado el sistema actual de pensiones. El sistema actual de pensiones
tiene dos canales por donde la gente recibe uno de los dos, ¿no? No es que están los dos, o sea, estás en el privado o estás en el estatal. En el sistema estatal la extracción es obligatoria, puede ser vía impuestos o puede ser planilla, ¿no? Este sistema estatal que le encarga al gobierno la función de manejar los fondos de las personas que fueron descontadas o a través de impuestos, a través de descuento en planilla, para que sea otorgado un reparto económico a cada cual según la ley que le corresponde. Hay como 3, 4 leyes. Vamos a ver en un momento esas leyes que dividen en regímenes, que va siendo algunos que tienen mayores de 20 años, hasta 30 años, algunos regímenes como antes era con cédula viva, etc. Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos 3 tipos de pensiones, una desde la oficina, la ONP, de normalización previsional, que a través de un fondo común reparte a sus afiliados. Luego, las Fuerzas Armadas también descuentan desde dentro de su planilla, y ellos también tienen la caja militar policial, que es otra forma de pagarle a ellos esas pensiones. Y por último, los pensionistas que tienen más de 65 años y extremadamente pobres, ¿no? Que le pagan 250 soles bimensual, que al año creo que son más de 1000 soles. Esas son las tres categorías, digamos así, de repartición de un fondo donde el Estado, a través de los impuestos y descuento en planilla, le da a cada uno según los regímenes legales en que se encuentren los que trabajan. Por el otro lado tenemos a los individuos del sistema privado, que bien también son descontados de manera obligatoria. Ojo con eso, obligatorio en la estatal, le descuentan sea impuestos o por la vía de planilla, y lo otro es obligatorio en lo privado. Y la diferencia es que en el sistema estatal los fondos son comunes. De un fondo que se aglutina y nadie sabe cuánto aportó en general cada persona, bueno, ese pedacito se mezcla con los otros pedacitos más grandes y la suma de los pedacitos es un fondo. No quiere decir que ahí se individualiza, simplemente lo puso en un barril. O sea, agarró su dinero, fue mezclado con otros aportes. Sin embargo, no se capitaliza ningún fondo individual. Simplemente el fondo se capitaliza a sí mismo con las tasas de interés que le puede pagar el banco donde ha sido depositado la ONP. Si como Banco de la Nación le pagará pues el 0.25% de lo que salga de intereses de un fondo común que puede estar dedicado a la Fuerza Armada, la ONP o la Pensión 65. En el caso del privado, la capitalización es individual, es decir, uno recibe un estado de cuenta donde te dicen usted hasta ahora tiene aportado al fondo 74.000 soles. ¿Y de dónde salió esos 74.000 soles? De los aportes que ha sido año a año, mes a mes, que te han ido descontando en la planilla de tu empresa o de la organización donde tú trabajas, y se va sumando mensualmente según los aportes. Si tienen 20 años trabajando, el fondo es mayor. Si tienes un aporte de 5 años, el fondo es menor. O sea, según el número de años y según el número de la cantidad de ingresos que tengas, entonces tu fondo puede crecer como también puede decrecer. O sea, mucho depende de los ingresos. Eso quiero que quede bien claro. Que un aporte va a depender de sus ingresos en el sector privado. Igual, no, en el estatal no digo que no sea así en el estatal, pero a mayor descuento, por mayores ingresos, mayor es tu fondo y la capitalización a sí mismo. Acá puede ser, tienes buenos ingresos, te descuentan porcentualmente un porcentaje, y puede ir un fondo que no necesariamente te lo van a retribuir por el aporte mayor que hayas tú dado. Es diferente este sistema. Este sí te reconoce tu aporte. Por eso que el gran problema que tienen las AFP ahora es que la mayoría de los que aportan los fondos no tienen los suficientes ingresos como para tener una pensión decente a partir de los 65 años.
Viven con pensiones de 400 soles, 800 soles, y los que han ganado de 9.000 para arriba pueden gozar con pensiones de arriba de los 6.000 soles mensuales, siempre que haya tenido esos 6.000 soles mensuales durante 20 años aportando. Ese es el gran problema que tenemos en el sistema de pensiones. Por eso la gente no ve beneficios de manera directa a través de la capitalización, que se necesitaba en realidad muchos años con bastantes ingresos mensuales como para tener una pensión digna. Por eso se planteó en el año 2017 una reforma del sistema pensionario en el Perú. Eso lo voy a comentar más adelante. ¿Qué estamos proponiendo en el Partido de Evolución? El sistema de bonos, pero a todos los que son pobres extremos. Lo único que quedaría sería pensión 65. Son personas de 65 años para arriba, en condiciones de extrema pobreza, donde hay un sistema de focalización de hogares que lo realiza el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, que a través de distritos, en los distritos donde se encuentra más alejado de las zonas urbanas, tienen índices altos de pobreza. Entonces, estos personajes dentro del sistema de bonos que se le va a entregar son extremadamente, ya están identificados. Ahorita vamos a ver las cifras, pero ya está identificado. O sea, a estas personas no se le va a quitar, en cambio al resto de personas se le va a devolver y ellos van a elegir libremente si se afilian al sistema, o sea, si continúan el sistema de FP, o si se afilian para los nuevos, o buscarán otra alternativa, no necesariamente en que sea su ahorro en un sistema tipo previsional. Probablemente lo puede invertir en terrenos, de repente puede colección de arte también le puede dar rédito. ¿Sí? Hay educación financiera disponible como para poder trazarse uno en un horizonte de 20 años una capitalización que tú compras en estos momentos para fines de venta dentro de 20 años. Me estoy refiriendo a un terreno que tú lo compras en Pachacamá a 20.000 soles, a 20 años esos 20.000 soles se convertirán en 100.000 soles, porque ahí tus previsiones es que si tú estás invirtiendo en un terreno es porque piensas que se va a valorizar más. Ahí está tu ahorro. No, esa es una opción. Terrenos, departamentos, oficinas, o sea, algún tipo de capital que te permita en el futuro gozar de los beneficios. Ese es el horizonte intertemporal que todo individuo, cuando tiene ingresos, lo puede hacer. Me estoy refiriendo a todo individuo que cuando tiene ingresos mediano y alto puede proyectar su futuro a 20 años. Pero cuando una persona gana muy poco en un sistema estatista donde poco hay de ingresos o los ingresos altos son para pocos, entonces la proyección no es como aquel que tiene grandes ingresos a 20 años. Para él se da el mes siguiente. Y el programa de las 5 reformas lo que ofrece son ingresos altos, para justamente llevar de esta transición al siguiente sistema que vamos a hablar, que es el sistema liberal de pensiones, donde oferta y demanda. La gente, los individuos, digamos así, demandan tener pensiones, es como un ingreso futuro. ¿Ok? Pensión es un ingreso futuro, que puedes buscar fórmulas dentro de un mercado donde pueden componerse financieramente AFP, bancos, financieras, compañías de seguro, etcétera, que es una forma de capitalizar financieramente tu capital. Pero no es la única opción, ojo, porque ya sabemos que si tú quieres tener un capital no necesariamente tiene que ser financiero. Y hemos hablado de terrenos, hemos hablado de oficinas. Puede ser accionista de una empresa, puede ser también tu empresario. O sea, las formas de hacerte de dinero para tener un futuro bueno para ti
es en las formas de inversión. Esta es la financiera. Esta es la que ahorita, por decir así, se puede formar rápidamente. Eliminando las leyes malas, sobre todo la ley del sistema privado de pensión y la ley de creación de la ONP, se elimina y se forman los mercados de manera espontánea. Oferta, ofrecen estas entidades financieras que ofrecen una capitalización de tu dinero en el tramo que tú desees. Sin embargo, debemos señalar que este sistema liberal de pensiones no tiene el carácter obligatorio. Es un aporte voluntario. Si tú quieres, ingresas al sistema financiero y capitalizas tu dinero de manera financiera. No es obligatorio, por tanto se eliminan los impuestos. Las 5 reformas le dan la capacidad a los individuos para demandar que haya alguien que se te alocó su dinero. Puede ser, tú derivas a un tercero tu dinero y este lo capitaliza. Y podrá ser estas empresas que ofertan esa capitalización de tu dinero para unos 20 años. Pero no está, digamos así, cerrado el sistema, porque el sistema aquí es financiero. El mercado ofrece muchos mercados. Este es un mercado. No es el único, pero es el que ahorita estamos hablando. Y hemos hablado que terrenos, bienes raíces, capitalización vía acción, O sea, la previsión de la persona va a ser siempre que se encuentre en un país estable, de grandes ingresos, y eso es lo que da las 5 reformas. Mientras tanto, vamos a estar aquí, en estos parches que el propio gobierno y los mercantilistas han creado. Por un lado, que coexistan 2 sistemas, uno que le descuentan por planilla de manera obligatoria donde están en la ONP y que le dan una pensión no menos de 400 soles y no más de 985 soles. Y por el otro lado, aquellos solamente gozarán de los beneficios, aquellos que tienen un buen fondo, ¿no? Y que ese fondo le permite tener una pensión de 2.000 soles para arriba, a partir de los 65 años, con perforaciones propias. Por ejemplo, aquí hay el 95% de retiro de los fondos a partir de los 65 años. O por razones de jubilación adelantada, por razones de salud, o porque tienes alguna enfermedad, puedes retirar tu dinero 95%. Hay la otra perforación que si tú tienes una propuesta para hipotecar, digamos así, ¿no? Hipotecar, vas a contratar una hipoteca, puedes retirar parte de tus fondos de la AFP, que es el 25%. O sea, tienen unos huecos el sistema para un poco quitarle, digamos así, ese reclamo, ese potencial reclamo que decían las personas. Pero la AFP me está comiendo en comisiones y me están privando de que tenga un fondo. ¿Qué pasa si yo me enfermo? No puedo utilizar mis fondos en un momento dado. Eso es injusto, es inhumano y todo eso que se ha visto caso, ¿no? Entonces han dicho estas personas. Porque si fuera tan bueno el sistema, no requeriría ningún tipo de ley, ningún tipo de obligación para retener los fondos. Si es tan bueno, dice que es el sistema, ¿por qué no ofrece esa calidad de la En fin, vamos a ver un poco de cifras sobre lo que está ocurriendo en la población asegurada, por tanto y pensionista. Esto les sacaba de la memoria del año 2018 del ONP. Y aquí hay un cuadro donde muestra cifras de 2015, 2016, 2017, 2018 y vemos en la población de 3 tipos: asegurada, aportante y pensionista total. Y lo que podemos decir, el número de población asegurada desde el 2015 al 2018 es que ha crecido de 4.255.000 a 4.600.000. En cuanto a los aportantes, es decir, los que se les descuenta, la palabra aporte ni es sospechosa. En realidad no es aporte. Aportar es cuando tú voluntariamente aportas. Aquí le descuentan. Aquí no hay ningún aporte. Acá es un impuesto escondido. Porque es una obligación, quieras o no quieras. Te descuentan. Y eso es impuesto. Imposición. Aporte es a dar. Voy a dar un aporte para el cumpleaños de mi amigo. Eso es voluntario. Eso es aportar. Imposición es cuando tú quieras o no, te quitan. Y eso es lo que ocurre en planilla. Te quitan. Tú quisieras que te descuente 13%
No, pero es un aporte. Pero si te lo están descontando de manera obligatoria, eso no es aporte. Como a veces llama la SUNAT, los contribuyentes. No, los contribuyentes no son en realidad contribuyentes. Son personas que le han sido descontadas obligatoriamente sus impuestos. No tienen nada de contribución. El pagador de impuestos no contribuye, le obligan a pagar y tiene mecanismo para hacerlo. Así que creció del 2015 a 1.640.000, ha decrecido a 1.607.000. O sea, menos aportantes en el Sistema Nacional de Pensiones. Y los pensionistas son estos que componen los de los regímenes 19.990, la 18.846 y otros regímenes son 542.000 y ha ido subiendo a 581.000. O sea, los aportantes, 1.607.000 con sus fondos, con sus aportes, están sosteniendo a 581.000 pensionistas, ¿no? Para una población asegurada meta de 4.630.000. Pensión 65. ¿Cómo ha ido evolucionando esta propuesta que se implementó en el gobierno del presidente Ollantumala? En octubre del 2011 tenía un número, como ustedes ven, bastante bajo, de 30.000 personas y que mes a mes y año a año ha ido creciendo hasta llegar a diciembre del año pasado, 561.000 extremos pobres. 561.000 extremos pobres. A ellos les cae los más de 1.000 soles en pensiones de 250 bimensual. 561. Y hemos dicho que a ese tipo de bonos de transición hacia el capitalismo, a ellos no se les toca. Esto ya sería desde ahora los identificados de los más pobres en el Perú que tendrían pensiones mientras va durando la transición. Pero el resto estarían liberados. Ya no habría el sistema impuesto de pensiones privado y tampoco habría el sistema impuesto de pensiones estatal. Y acá tenemos las comparaciones del número de cotizantes, ¿no? Que emplea, este es el sustantivo que emplea el sistema privado de pensiones, cotizantes, ¿no? Y vemos en rojo que son aquellos cotizantes del sistema privado a septiembre de hace 2 años, pues no hay todavía información reciente, cómo ha ido evolucionando y tenemos más o menos cerca de 3.000 cotizantes del sistema privado de pensiones. Por el otro lado tenemos el sistema público de pensiones, ¿no? Y ahí tenemos que llegan más o menos a los 1.400 cotizantes, como llamados por el propio gobierno, aportantes, ¿no? Y esta es la evolución, ¿no? Vamos a ver a continuación cuáles han sido los pagos, dinero efectuado por el sistema de la ONP. Ha pagado en total, está expresado a 4.278.000 millones de soles en pensiones. 4.278 es el monto destinado por el gobierno a pagar a las personas dentro de los regímenes que hemos mostrado de la ONP. Los 3 regímenes, 1990, la 28846, etc., ha pagado esta cantidad hasta el año 2016. Este documento, que fue la propuesta de la Comisión de Protección Social designada por el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2017, para hacer la reforma de las pensiones, porque había un debate en el año 2017, durante el gobierno del PPK, ¿no? Esa era la propuesta de fusionar los dos sistemas en uno solo. Y ahorita voy a explicar más adelante de qué se trata. Estimación de la devolución de los dineros de los aportantes con cifra del 2016, 4.278 millones en pensiones, divididos entre 1.6 aportantes, 1.6 millones de aportantes
hay que devolverle a cada uno 2.673 como monto anual por aportante, que corresponde a 228 montos mensuales. Es la devolución, por eso nuestro partido se llama devolución. Devolver recursos, poderes y libertades. Eso es lo que se va a devolver para cerrar el sistema nacional de pensiones. Cerramos, liquidamos y le entregamos al menos cifras estimadas. 2.600 a 1,5 millones, más de 1,5 millones de personas. Entonces, ya hemos repetido que las pensiones que se van a devolver a los más pobres, o sea, en bonos de transición, son a 561.000 personas mayores de 65 años, que se han focalizado, que se han identificado quiénes son a través del sistema de focalización de hogares, CIFO, así se llama, que determina la pobreza extrema a cifras de diciembre del 2019. ¿Cuánto es lo que se gasta en ellos, o por lo menos los bonos van a estar divididos entre 841 millones, entre 500.000 personas? Más o menos 1.500 soles es lo que recibe ahorita pensión 65, 1.500 soles, a razón de 250 bimensual. O sea, cada 2 meses van al Banco de la Nación y cobran. Eso es lo que ahorita está ocurriendo, y esto se va a dejar, porque esto ya está identificado, estos son los más pobres. O sea, no se va a tocar eso. Bien, ahora las cifras, ¿no? Para hacer un resumen del aporte devolutivo del partido que propone, cifras más, cifras menos. 2.674 soles de devolución que le va a realizar la ONP antes de liquidarse a 1.640.000 personas aportantes. Recuerden que esto es cifras estimadas, no es definitivas. Y se va a sustituir la ONP por el sistema liberal de pensiones, ¿no? Porque esto ya es abierto. Liberal significa no estás obligado a formar parte de este sistema. Eres libre y puedes decidir si quieres tú entrar, si que va a existir AFP, que lo hagan bajo libre competencia, o si no, guardas tu dinero, nada más. Segundo, 561.000 personas mayores de 65 años en condición de extrema pobreza seguirán recibiendo su pensión de 250 cada 2 meses. No se va a tocar eso. Y por último, 3.237.433 cotizantes de las AFPs cuyos fondos van a ser devueltos. O sea, ese 95.5 más que tiene que ser el 65 años para poder retirar tu fondo, con nuestro gobierno se va a eliminar toda ley y toda condición que para jubilarte sea el 65. El que se quiere jubilar a los 30 después de sus aportes sin AFP, o sea, digamos, tú has acumulado una cantidad de dinero, tienes 35 años, hasta lo que has podido trabajar desde los 20 hasta los 35, durante 15 años, lo has metido a una empresa que te vea tu dinero, lo retiras cuando quieres. O sea, no hay edad jubilatoria. El que se quiere jubilar a los 35, lo hará con el dinero que ha ahorrado hasta los 35. Aquel que se quiere dejar de trabajar a los 65, seguirá con su fondo acumulado a partir de los 65. El que se quiere jubilar a los 98 años lo podrá hacer hasta lo que acumule hasta los 98 años. O sea, la edad jubilatoria no es una edad impuesta, es libre. Cada uno va a decidir cuándo quiere dejar de trabajar. No se le puede decir a las personas obligadamente cuál es el año para ti que debes tú jubilarte. Las personas sabrán en qué momento podrá jubilarse. ¿Por qué tiene que ser impuesto? Por favor. Las personas son más inteligentes que los burócratas que han dictaminado estas leyes que dicen que a los 65. Bueno, en fin. Así que las AFPs, nadie está diciendo que vamos a liquidar las AFPs. Estamos diciendo el sistema, las leyes que han creado este mercado artificial de las AFPs va a desaparecer. Si las AFPs se quieren quedar como AFP, sus dueños, digamos así, quiere mantener los fondos, bueno, va a tener que ir y convencer a los aportantes, quédate en mi empresa AFP. Te ofrezco, aparte de estas ventajas, estas rentabilidades,
mira, ya no te cobro comisión. Pero eso sí, no me tocas el dinero durante el tiempo y podrá hacer que la AFP se ponga a competir con los bancos en un sistema, supongo, diferente. ¿Por qué tiene que la AFP solamente rentabilizarse a través de la imposición, ¿no?, de un sistema que le obliga a las personas a ser descontadas en una planilla? Pues si puede tener varias formas de competir, ¿por qué eso? Entonces, esa ley mala de la ley de la AFP la vamos a eliminar, porque es una ley injusta, ¿no? Bien, vámonos a los argumentos cualitativos que los he podido sacar del paper de, bueno, una propuesta que se llama Propuesta de reforma en el sistema de pensiones, financiamiento de la salud y seguro de desempleo, que fue publicado por el MEF en el año 2017 por esta comisión de notables expertos en pensiones, ¿no? Porque estaba haciéndose esa experiencia para un poco convencer a la opinión pública que se requiere unificar los sistemas, ¿no? Dice así. Una de las que he podido rescatar dentro del documento, ellos decían que no hay una sola visión del problema, hay muchas visiones del problema. Decían, no, que hay un sistema privado que compite con un sistema estatal. Y además, el sistema Pensión 65 está fuera del sistema, porque reciben pensiones personas que están fuera del sistema de pensiones, como un programa social. Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros, la única visión que tenemos es que no puede haber 2 o 3 sistemas de pensiones cuando el mercado dice que hay uno solo. Porque el mercado, cuando dice uno solo, es porque hay un grupo de gente que quiere ahorrar para tener sus pensiones sin querer arriesgar, etc. Aquí está mi dinero. Y va a venir otro grupo que va a decir, yo quiero ayudarte a ti a que capitalices tú dinero conmigo, con mi empresa, con esta propuesta que te voy a hacer. Y eso es contrato privado, no necesitas de ley. La ley solamente se aplica para el fraude, para el engaño, para el estafa. Eso es poder judicial. Entonces es una sola visión. Cuando lleguemos a la alternativa del sistema liberal, el sistema pensión 65 ya dejará de funcionar. Porque ya los pobres extremos habrán desaparecido, ya se encargarán quienes de la pobreza extrema. Las fundaciones, las iglesias, las organizaciones que se dedican a la ayuda caritativa, etc. Ellas se encargarán de darle lo que necesitan los adultos mayores a partir de los 65. No tiene que ser un gobierno, tiene que ser el sector privado sacando sus mejores virtudes para lograr justamente esa sociedad libre y armoniosa. Pensión 65 es una transición para salir del sistema actual estatista. O sea, es un sistema transicional, no es el definitivo. Y mientras tanto, se va acomodando todo el sistema ahorita estatista, mezclado, privado, público. Mientras que vamos sacando la maleza de leyes malas que han estado mezclando lo público y lo privado, se va a ir acomodando la economía, va identificando cuáles son los recursos más prioritarios, más valiosos, para que se pueda asignar mejor los recursos y no falte y no escasee. Bueno, el 65 cumplirá su función en un momento dado y después será completamente privado. Ya veremos cómo se organizarán las fundaciones privadas para darle lo que la gente le está pidiendo en esos momentos. Y ahí entrará las grandes empresas con sus fundaciones que quieren dejar un legado para la sociedad, para el Perú y para que tengan historia o formen parte de la historia del Perú. Bueno, dejarán sus apellidos, dejarán sus legados, sus riquezas para ayudar de repente a un grupo de personas como esta. Ya irán disminuyendo porque el sistema va a ser privado. Tercer argumento, el sistema de pensiones privado, de pensión esta que estamos hablando, está enfocado en un solo mercado laboral, porque ya no habrá informalidad. Justamente el fracaso del sistema que existe de pensiones en el Perú se debe a la gran informalidad laboral, porque no pueden cotizar todo lo que quisieran cotizar en los sistemas tanto estatal como el privado, porque la gente en su mayoría dentro de la población que está en edad para trabajar, solamente 13% son para planilla.
¿Qué pasa con el 87% de los que no cotizan en planilla? Está una parte en la informalidad, que es el más o menos el 70%. Y el resto recibe honorarios, independientes, etc. Porque el sistema ha colapsado, o sea, el sistema está dividido en dos mercados, el mercado informal y el mercado formal. Y en el mercado informal está la gran mayoría de los trabajadores, 70%. Entonces, nuestra propuesta es eliminar esa dualidad que existe entre lo informal y lo formal. En todo caso, si no lo eliminamos completamente, va a estar más bajo de lo que ahorita hay en el mundo, que es el 4 o 5% que es en Canadá. Canadá es el país menos informal del mundo, 3 o 4%. Nosotros estaremos en 2, en 1 tal vez. Eliminando las leyes malas, ya no será que el 16% de la PEA aporte de manera voluntaria al sistema previsional. Ya estaremos hablando de que cualquier persona, para cualquier tipo de ahorro, sea en bienes raíces o sea financiero, elimina la posibilidad de que haya estas cifras tan bajas. Esto va a desaparecer de por sí. Ahorita en el estatismo, 35% de los mayores de 65 años solamente cotizan en el sistema provisional. En nuestra propuesta, esto desaparece, porque ya la edad de jubilación será libre. El que se quiera jubilar, según sus ahorros, tendrá su ingreso. Ya verán también las personas si ahorran o no ahorran en dinero, pueden ahorrar en terreno, pueden capitalizarse de otra manera, pero ya no así en este sistema único y excluyente, ¿no? Sin las 5 reformas, ahorita, que no hay 5 reformas, ¿cuánto de la PEA solamente pueden recibir la pensión? 13%. 13% de la población ocupada laboral recibe pensión. ¿Sí o no? ¿Cómo puede funcionar un sistema de estas dimensiones? Bueno, ¿qué podemos decir de las AFPs? Las AFP es un conjunto de empresas, muy pocas, que conforman un mercado oligopolio, que significa poca competencia. Y al ser poca competencia, no tienen economía de escala, porque ya hemos hablado de que hay un 13% que solamente cotiza, que recibe pensión, y el 70% es informal. Entonces, ¿qué le queda? Un mercado muy pequeño. Entonces no es escalable. Escalable significa puedo seguir ampliando mi capacidad de producción, de ampliación de mis servicios, porque el mercado me falta cubrir. Pero acá no, acá el mercado es 13% donde se disputan todas las empresas privadas y la ONP, donde se disputan al mismo trabajador tratando de trasladarse de una AFP a otra, o se pasan de ahí a la ONP por defecto, según el PDD que a veces te dan para que haga declaración, sale por defecto la ONP, así es lo que me han explicado. Las leyes malas aseguran que las AFP tengan alta ganancia, más allá de los bancos. Esa es la queja que también tienen. Los bancos también son competidores contra ellos. Por la ley. Ley del sistema privado de pensiones. El sistema de pensiones que nosotros proponemos podría ser optativa, pero hay un argumento bastante válido que sería la de afiliación automática. Viene de la economía del comportamiento, de un premio Nobel que se llama Richard Thaler, que dice así, ¿no? Las personas pueden ser no conscientes del futuro, dice así, ¿no? O sea, como que no proyectan de aquí a 20 años su futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente las personas? Bueno, a veces le cuesta mucho irse y tocar la puerta a una FP, etcétera, averiguar, porque bueno, de aquí a 20 años, tengo 30, todavía veo mi vejez muy lejos, ¿no? Entonces, como no lo va a hacer ahorita, entonces el premio Nobel Richard Thaler dice, hay que hacer un empujoncito, un nudge en inglés. Es decir, en la hora que tú estés en planilla, en la forma de registrar el sistema, lo hace de manera automática. Salvo que tú digas optativamente, no quiero formar parte del sistema de pensiones. Pero tú tienes que marcar.
para decir no. Es como el caso de la donación de órganos, ¿no? Hay un sistema de donación de órganos que si tú no dices no quiero, automáticamente te conviertes en donador de órganos. Pero ahí te hace tomar conciencia. Porque diría, yo quiero ser donador de órganos. Una es que tú vayas y haces el check, o le digas a la administración estatal, yo quiero ser. Y la otra, por defecto, ya eres donador de órganos. Para no ser, ¿qué tendrías que hacer? Decirle que no quieres. Esa es otra forma. Eso es lo que trata de decir. A veces las personas no son conscientes por lo lejos que es su vejez, entonces no ahorran ahorita y cuando ya llegan a la vejez ya es demasiado tarde. Entonces sale la afiliación por defecto. Tú tendrías que decir, no quiero que me afiles en la empresa a un sistema que yo privado de pensión. Entonces, tienes que decirlo, por eso es optativo. Ese es un poco los aportes de la economía del comportamiento. La contribución del Estado, que según lo que ocurre aquí es que la propuesta de esta comisión es que el Estado tiene que entrar con una parte, un aporte que tendría que hacer para aquellos que tienen menores ingresos. En nuestro gobierno 5R, estos menores ingresos no van a existir. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene de aportar el gobierno si solamente se dedica a 3 funciones? Justicia, seguridad y obras públicas. Porque no va a haber necesidad de hacer estas contribuciones. Solamente esto puede ocurrir en sistemas donde drenan de la riqueza a la gente, drenan de los ingresos a través de los impuestos, de las regulaciones. Entonces, como no le alcanzan las pensiones a los que tienen menores ingresos, sale el gobierno a subsidiar, a entregar un dinero, la diferencia. Si con su actual fondo solamente le alcanza para 300 soles, el gobierno entra con un aporte adicional ya para que tengas 500. Y eso significa más impuestos. Bueno, eso es lo que queremos decir nosotros, que nuestro gobierno no va a haber eso. La aspiración de los estados, dice la comisión, es reducir al máximo la vulnerabilidad. Pero ellos lo hacen de una manera positiva, es decir, poniendo un presupuesto para lograr esa protección. En cambio nosotros decimos, claro, ¿cómo no va a entrar el gobierno a proteger socialmente a las personas? Si ellos mismos son los que crean la pobreza, ellos mismos crean la injusticia. Por supuesto que van a estar con el rollo de decirle, yo también entro como gobierno a ayudarlos a ustedes. Pero la gente no sabe que le ha quitado esas posibilidades económicas y ahorita la pasa de la DKI, la de pobreza, es el mismo gobierno. En un gobierno 5 reformas, la mejor protección es dándole empleo, es dándole ingresos de manera libre y espontánea, no necesita de ayuda del gobierno. Ahora, claro, le dicen, ¿y qué pasa con aquellas personas que se pueden enfermar de un momento a otro y eso hace que su economía familiar caiga porque él es la vértebra ahí, el pilar del sostenimiento de la familia, ¿no? Etcétera? Claro, si tú tienes un sistema donde te hace más vulnerable de lo que eres, y yo estoy hablando de la vulnerabilidad en forma más completa. A ver, digamos, estamos en un sistema estatista donde hay mucha polución, mucho tráfico, mucho estrés, ¿no es cierto? Tenemos avenidas muy cortas, de ancho me refiero, hay mucho tráfico, a la gente el sistema público de transporte, que es un sistema enfermizo, ¿no? Que tienes que hacer cola para poder irte a tu casa, etc. ¿Cómo eso no va a contribuir a debilitar el sistema inmunológico, ¿no? O que 1,5 millones de personas en Lima no tengan agua? ¿Cómo eso no va a debilitar la capacidad de defensa de su cuerpo? ¿Y cómo eso no va a contribuir a que pueda en un momento dado tener una enfermedad imprevista? Si esas son las condiciones actuales, ¿cierto? ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Un cambio de sistema. Un cambio de sistema es pasar de un sistema que ahorita es lo que estamos observando, toda esta falta, carencia de recursos, etcétera, a un sistema que es para provisionar, para generar, para enriquecer a las personas. Entonces estamos hablando de un sistema diferente, donde hay modernización, donde el agua no va a ser un lujo, sino va a ser como una mercancía accesible a los precios, por los altos precios, por los altos ingresos. Entonces, el único requisito nada más
que estamos hablando es el sistema transicional, nada más. Pero después, la reorganización económica, las mayores inversiones, la mejora, la modernización de infraestructura, de los sistemas de salud, etcétera. Yo imagino la cantidad de clínicas que van a entrar a competir y que van a ir de todas partes del mundo con las mejores tecnologías aquí. Y va a estar al alcance de los bolsillos de la gente, porque la gente va a tener ahora más ingresos y va a poder pagar y se van a poder asegurar si quieren. Y van a ver la diferencia entre ir a un hospital y recibir el médico en tu domicilio. Las regulaciones, los impuestos, la falta de oportunidad ha hecho que el lugar como que sea el hogar donde tú tienes que recibir al médico para que tú te atiendas como era antes. La relación médico-paciente era estrecha. En los años 50, en los años 60, tú tenías tu médico en la familia. Ahora, ¿qué resulta? Que para curarte tienes que hacer una cola como si estuvieras en un ministerio para hacer un trámite. O sea, tú tienes que ir a la clínica, tú tienes que ir al hospital. Y ya no era como era antes, que el médico iba a tu casa. Bueno, eso va a cambiar. Va a haber un montón de clínicas, pero va a haber un montón de médicos, porque vamos a eliminar los colegios profesionales. Los colegios profesionales van a ser sustituidos por empresas que certifiquen si tienen a los médicos para que tenga más seguridad la gente. Si la gente está pidiendo, a ver, yo no quiero que solamente seas, muéstrame que también seas un buen médico. Bueno, los buenos médicos buscarán empresas donde lo certifiquen. Ahora, el prestigio de esta certificadora también va a depender mucho, ¿no? Si hacen mal las cosas, se desprestigia la empresa y no va a servir de nada que lo certifique una empresa de mala reputación. Así que las que se van a quedar van a ser de la buena reputación y van a decir, este es un buen médico, toma, acá está tu certificado. Vas a pasar unas pruebas, unos exámenes para ver si eres tan hábil como dices que eres bueno. Ya lo ves. Entonces, eso va a ocurrir. Va a haber mercado. Entonces las clínicas no van a estar abarrotadas de gente haciendo cola, porque hasta en las privadas ahora, para esperar a un médico, hay 5, 6, 7 personas en las clínicas privadas que tenemos. Entonces va a cambiar. No va a haber tantas como ahora y van a haber médicos que van a ir a tu casa, que vas a poder pagar. Es otro tema. Pero miren cómo eso puede ocurrir. La economía del comportamiento nos señala que dice ellos, lo de la comisión, que habría información imperfecta. Bueno, nosotros decimos que la información imperfecta es justamente lo necesario para que el mercado se encargue de solucionar esos temas de imperfección. Revistas médicas, programas, ayudas, videos, ayudas, personas que saben de esto. O sea, hasta los mismos médicos, los médicos te pueden aconsejar sobre cuál es en el sistema de salud, ahora estamos en el sistema de pensiones, te pueden aconsejar expertos, personas que saben de estas cosas, profesionales que después dicen, invierte acá, ¿no? Hay empresas que se dedican, pon tu dinero en Forex, pon tu dinero en bienes raíces, síguete un curso con Kiyosaki, o sea, te enseñan a cómo invertir, a cómo prever el futuro. Entonces ellos sostienen que por la información imperfecta, por la procrastinación que tienen las personas de postergar las cosas hacia adelante, o por la miopía intertemporal que a veces tenemos de no proyectarnos de aquí a 30 años, sino de aquí a 3 o 2 años, le da la arma al político para que decida por ti cuál es lo mejor. Así, según dice la economía del comportamiento. Si tú tienes esta miopía, si tú tienes esta procrastinación, o que tú no tienes una información perfecta como para administrar tu propia vida, con mayor razón no le puede dar al político justamente la potestad, la facultad de los recursos para que haga por ti, porque él es la misma persona como la que está acusando que a aquellas le falta información perfecta, procrastinación. Son las mismas personas, y todas adolecen de por qué ellos tienen que ser mejores que nosotros, si ellos vienen de la sociedad. ¿O qué son ellos? ¿Son extraterrestres? ¿Que a ellos no les afecta esto? Entonces, que no vengan a decir los de la Comisión de Protección Social que los burócratas van a tener y van a ser mejor que nosotros, porque ellos también, al igual que nosotros, sufren de lo mismo. No son omniscientes, ¿ya? No son dioses, no son perfectos. Y además la propia tendencia política es no hacer las cosas que le corresponden. Por eso decimos, ¿cuáles son las 3 funciones que se puede hacer? Justicia, seguridad
y obras públicas. El resto de incentivos económicos no lo van a hacer bien porque no es de su propiedad las cosas, los recursos y los poderes que administran. El ser humano, dice así la Comisión, no actúa con visión preventiva o de largo plazo. Claro, cuando no tienes ingresos suficientes no vas a poder realizar esa proyección. Ellos lo hacen sobre la base de lo que existe ahora. No tienen una propuesta de gobierno como nosotros. Ellos creen que el sistema es un parche que hay que tapar, el hueco o la falla. Pero el problema es sistémico, no es un problema de un parche. Peor aún, dice, se preocupa la Comisión de Protección Social del poco espacio fiscal que tiene para poder subvencionar pensiones de personas que ahorita tienen bajos ingresos. Y que este 14% es muy bajo. Claro, ¿cómo no va a ser bajo el 14% para un gobierno que gasta más allá de ese 14%, claro, gasta más allá de ese 14% y que se requiera presiones tributarias más altas? Claro, porque el gobierno se dedica a hacer mucho y al dedicarse a mucho no lo hace bien, nada bien, entonces resulta que no le alcanza el dinero. Entonces nosotros sostenemos que eso, en un sistema estatista, a un gobierno nunca le alcanza el dinero. Y nosotros lo que decimos es, para que le alcance el dinero, dedíquese a hacer lo que sabe hacer bien. Justicia, seguridad y obras públicas. Y este 14% va a ser demasiado. Porque este 14% es insuficiente para las 19 funciones. Pero esto va a ser demasiado para 3 funciones, que es la que nosotros proponemos. Justicia, seguridad y obras públicas. 14 va a ser demasiado, va a tener que bajar a 8. Las leyes malas elevan la informalidad laboral como para impedir justamente que este 70% reciban pensión. Esté excluido del sistema, el 70%. O sea, 2/3 de la población no accede al sistema privado de pensiones por la informalidad laboral, creada por las leyes malas. Un sistema informal no tiene planilla, un sistema informal no llega a la AFP, o sea, están desprotegidos, pero el propio sistema lo ha vuelto así, ¿no? Miren cómo era antes. Esto es lo normal, una sociedad donde hay mucha gente joven, entre los 0 y los 20 años, población joven, y miren miren cómo se va cortando. O sea, esta parte de acá, este promedio no había acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que el promedio de edad del año 1950 podría estar entre los 20, más o menos 20 años de edad, y el promedio de edad ya se elevado a 30, 35 años. ¿Qué significa eso? Que hay gente todavía que no deberían estar trabajando y están trabajando, que son este grupo de edad. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Los sistemas de protección social que tienen los gobiernos. ¿Qué hacen estas personas? Antes estas personas eran jóvenes, tenían muchos hijos. Era la época de nuestros abuelos, podían tener 10 hijos y podían mantenerlos. Ahora no pueden. O sea, una persona tiene un hijo, 2, y a lo mucho 4, y eso es bastante. En la época de nuestras abuelas era 11, 10, 8, 9, era lo usual. Acá no. Entonces el promedio de edad se envejece acá y produce menos. Y produce menos impuestos, menos producción, menos ingresos. Y la recaudación va bajando. Y no alcanza el dinero. Tributan menos. La edad más productiva es entre los 20 y los 30. La edad más productiva. La edad menos productiva es de los 30 hacia los 50. Por otro lado, ellos ven, lo de la Comisión de Protección Social, la automatización, o sea, que las tecnologías vuelvan más rápido a los procesos, etc., lo ven como una amenaza al trabajo. Así ha dicho, la obsolescencia, contribuye a la obsolescencia laboral.
nosotros sostenemos que gracias a esa automatización le da más horas libres a los trabajadores para que puedan disfrutar con sus familias, siempre que esté en un contexto de libre mercado, porque si fuese un contexto estatista, una máquina reemplaza a un trabajador porque el trabajador resulta costoso por todas las leyes laborales que tiene a su favor, y que con todas esas leyes laborales sale más caro tener a un trabajador que tener una máquina, prefiero una máquina. Y cuando el trabajador es despedido por esa máquina, va a un mercado que está ultra regulado y no encuentra trabajo porque las empresas no formalizan, no quieren invertir, porque no hay muchas oportunidades de poder hacer empresas debido a todas estas legislaciones, regulaciones, impuestos que hace poco rentable, y las pocas que se quedan son las que ya están establecidas hace 30 o 40 años, y las nuevas que entran duran hasta los 4 años y después salen, y las que sobreviven es el 20 o 30% del 100% que intentaron entrar al mercado. O sea, la tasa de mortalidad de las empresas es muy alta. O sea, el 70% mueren, 30% se quedan. Imagínense. O lanzamiento de productos. Lanzan 100 productos y 50 sobreviven. Es fuerte la verdad. Por otro lado, la institucionalidad, eso es otro tema que le preocupó a la comisión. Dice que las leyes de AFP han sido de alguna manera modificadas a través del tiempo porque hay ciclos políticos que presionan para justamente no lograr los objetivos que se habían propuesto. Esta de la devolución a los 65 años, el 95% del fondo, o que si tú tienes ya un contrato de hipoteca con algún banco, ya tú puedes ir a la AFP y retirar el 20-25%. Entonces, según ellos se quejan, no puede ser que ese tipo de perforaciones a la ley, ¿cómo vamos a asegurar la rentabilidad de este fondo si van a estar retirando de a pocos y no va a poder recibir? Y eso sería como correrse un riesgo a futuro de estas personas si retiran antes su dinero, y puede poner en peligro su pensión digna, entre comillas, a futuro. Por las deficiencias del sistema. Que se ha vuelto la ley no una institución, sino se ha vuelto una norma. O sea, la cambian según como cambia la ley. No se institucionaliza, no hay cultura laboral, no hay nada. Ya vamos terminando. El estatismo diseña pensiones, un sistema de pensiones, justamente para evitar que la gente, para evitar que caiga la persona en la pobreza. O sea, lo que no sabe la gente es que el propio estatismo está creando las condiciones para que la gente sea pobre. Y entonces el estatismo crea pensiones que va a ser difícil que evite la vejez indigna con pensiones bajas. O sea, no le puedes pedir a un sistema que está contra la creación de riqueza que produzca altos ingresos en la población. Entonces, no puedes pedir de que hay poco cuero, se saquen muchas correas. Tiene que haber mucho cuero para que se saquen correas. Entonces, el sistema estatista pretende que se saquen buenos ingresos, buenas pensiones con el estatismo. Y eso es imposible. O sea, tú no le puedes pedir a un sistema que te dice contribuir con el 30%, ¿no es cierto?, de impuesto a la renta, más otros impuestos que hay por ahí en toda la economía, que tengas un nivel de ingresos alto, como si no existieran los impuestos, que todo queda para ti. Entonces, ese 50-60% como antes era, pues yo me acuerdo, un padre de familia podía construirse una casa. Ahora un padre de familia no puede construirse una casa, sino comprarse un departamento hipotecado. Antes se construía casa, ahora ¿qué se construye? Departamento. Miren el cambio económico. Porque el estatismo ha ido creciendo. Si ustedes miran cuántos ministerios había en el 70, no pasaba de 11. ¿Cuántos ministerios tenemos acá? 19. Y sin considerar las empresas estatales, las pérdidas ocasionadas en todos los 30 años anteriores a los 90. Eso tiene un costo, y esos costos se reflejan en los precios, en los ladrillos, en el cemento, etc. Entonces, ¿quién va a poder
puede construirse una casa bajo sus propios medios? Nadie. ¿A qué aspira la gente? A un departamento de 100 metros a lo más. Y antes la casa se construía de 200, 300. El estatismo. Ahora es más caro tener una vida digna. Ya vamos terminando. Lo que propone la comisión es una AFP gigante. Una AFP gigante, o sea, es una centralización de todos los fondos que van a ser administrados y que las AFP serían como una especie de ventanilla donde hace su trámite la gente y recibe su pensión en realidad. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es bastante, porque si las AFP buscaban competir entre ellas para rentabilizar aquí, invertían acá, no sé, en bonos del tesoro norteamericano o afuera, etcétera, competían para rentabilizar hacia adentro y pagarle a sus pensionistas, etcétera. Ahora no, acá se está proponiendo una AFP gigante, que esa centralización va a tener un montón de dinero, que eso es cierto, va a tener un montón de dinero, y una junta de notables va a decir dónde se debe invertir mejor. Esto es planificación centralizada de las pensiones. Esto es la emulación a un gobierno socialista dentro de un sistema privado de pensiones. Confiarle toda la responsabilidad de las pensiones, que son 3.000, 4.000 millones de dólares, a una junta de notables que van a decidir dónde debe invertir. ¿Por qué? Por el tema de la economía de escala. ¿Qué es la economía de escala? Dice así, ¿no? Las AFPs cobran muchas pensiones. ¿Por qué? Primero, porque el mercado es pequeño, y segundo, porque al ser pequeño el mercado vende poco, y al vender poco las comisiones son más altas. Pero si ellos vendieran más, las comisiones serían más bajas. O sea, no es lo mismo comprar cuero para 3 pares de zapatos que comprar cuero para 1000 pares de zapatos. El cuero es más caro para 3 zapatos que para 1000 en términos de unidad del cuero, ¿no? Ese se llama economía de escala. O sea, tú bajas costos cuando más produces. Cuando menos produces, el coste es más alto. Es lo que quiere decir con las AFP. Hay pocas AFP. Entonces, por eso cobran las comisiones que cobran. Pero ya hemos explicado hace un ratito. Las comisiones que cobran es por un mercado oligopólico creado por las propias leyes Malthus. ¿Cómo van a crear comisiones bajas con un mercado cerrado? No puede. Entonces es imposible por el estatismo. Entonces ellos pretenden resolver concentrando las funciones. O sea, una gran AFP gigante, donde las AFP son como sucursales de bancos, algo así, que van y atienden al público ahí y le dan su pensión ahí, pero no gestionan las inversiones individualmente. Esa es la propuesta de la Comisión de Protección que creó el MEF, que estuvo ahí como 4 o 5 economistas, ¿no? Y por último, la representación dice así, ¿no? Las AFP no representan el sentir ni el interés del público. Esta gran AFP gigante, donde se va, y lo peligroso, ¿saben cuál es? Si bien las cuentas van a ser individuales, o sea, cada uno se le va a pagar según lo que ha aportado, el problema está en que esta representación colectiva lo que te está diciendo es que, si bien es individual, la propiedad de tu cuenta, hasta no ser entregada, es del Estado, o es de este grupo. Es rarísimo, es un caso así de que le dan las facultades a un grupo de notables para que administre estos fondos y sean ellos los que deciden por tu fondo. Mientras tanto no pueden retirar el dinero y va a ser de ellos. O sea, no hay competencia, hay economía de escala. Como decir, es un gran monopolio. Ya no va a haber ONP ni tampoco va a haber privado. Entonces cuando tú no defines bien, ni es público ni es privado, ¿en qué queda? En la práctica, ¿en qué queda? Si esto se propone por ley, sigue siendo, no de jure, sino de facto, es estatal. Ese es el gran cuento que nos han querido vender la Comisión de Protección, que felizmente se cayó la propuesta, porque con todo el tema de PPK y sus problemas con la justicia, se desvió el tema, y el tema Odebrecht, pero esto estaba encaminado a justamente llevar la propuesta a desaparecer las AFP como ahora es el sistema y ponerle una centralización de la conducción de una sola AFP gigante, donde las AFP simplemente son tramitadores de las pensiones. No gestionan ya las inversiones de ellos. Y si la gestión es bajo la dirección centralizada de esta junta de notables.
Este documento lo pueden encontrar en PDF. PDF ponen así, Comisión de Protección de la Propuesta de Reforma del Sector. Porque esto está combinado con salud y está combinado con seguro de desempleo. O sea, son tres propuestas distintas, pero que están en un solo paquete. Bien, entonces, conclusiones. Para terminar, ¿qué hemos visto hasta ahora? Nuestra propuesta es la siguiente. Hemos dicho que para pasar de un sistema socialista a un sistema capitalista necesitamos una transición. Tenemos un programa que nos hace visibles, que se llama las 5 reformas, que es la reforma política, la reforma económica, la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma de pensiones. Esta última es la que hemos visto hoy día. Estas no pueden ser divisibles, todas forman parte de un solo programa, no se puede desarticular, porque si tú le das nada más educación, ¿cómo se financia? Si le diga, voy a privatizar la educación, sí, pero ¿con qué lo pago? Y tiene legítima preocupación para decir, ¿y con qué lo pago? Claro, pues no estás haciendo la reforma económica, no estás haciendo la reforma política, no le estás dando las condiciones económicas para que pueda pagarlo, entonces tiene razón. Por eso se dice que todo este conjunto de programas da origen a un conjunto de soluciones. Queremos resolver el tema de la inseguridad, queremos resolver el tema de la salud, queremos resolver el tema de las pensiones. Bueno, pero hagamos el paquete completo, no lo hagamos por pedazos y en cada momento que se pueda, ¿no? Acá la propuesta es su. Luego, la transición que hemos visto es que al final la única pensión transicional que va a quedar es la pensión 65. Ya están identificados los pobres. Y el trabajo que hizo el Estado está bien, metodológicamente está bien. Lo único que vamos a dejar es eso, el resto, ley de sistema privado, chao, ley de la ONP, chao, sistema de público, no va a haber sistema obligatorio privado para que aporten, no va a haber, va a ser libre. Y va a existir empresas que van a ofrecer lo mejor para ti, es decir, yo tengo un ahorro, olvídate tu dinero de aquí a 20 años, si lo quieres lo puedes retirar cuando quieres, bajo las condiciones de contrato, pero te voy a dar, bajo tu voluntad, lo que tú necesites. Y tú me darás una comisión, que lo pactaremos, lo negociaremos, yo lo compararé, me iré a otra empresa, preguntaré si la comisión es muy alta o muy baja, etcétera, o será un gestor de inversión, lo contratará, será un mercado de profesionales de inversión. Mira, deja tu dinero en 20 años y vas a tener el triple, no sé, pero no va a ser impuesto. Y la gente va a ser más responsable, porque el estatismo lo que ha conducido es una irresponsabilidad. O sea, dejárselo a otros tu vejez, dejárselo a otros que gestionen tu futuro. Cuando tú lo puedes gestionar y puedes ganar más de lo que ahorita las migajas que te está dando la ONP y la migaja que te está dando un sistema oligopólico de la salud. Así que nosotros creemos que nuestra propuesta a ser debatida se las ofrecemos a ustedes que nos están viendo del Facebook Live y todos los amigos que nos van a ver en posterior video, que esto es lo que intentamos aquí en el Partido de Evolución, de proporcionarle información, que es lo principal. Nuestro principal activo son estos programas, las 5 reformas, con el proyecto de la Gran Devolución. Dependerá mucho que ustedes se informen más. Nosotros vamos a estar al tanto, vamos a estar informando a través de las redes lo que se viene. En principio, lo que queremos mostrar para la próxima es lo que sería nuestro resumen del plan de gobierno. El plan de gobierno se puede hasta no estar entrando, como se dice, postulando legalmente, pero sí vamos a estar alcanzando nuestro resumen. Y ahí van a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cuáles son las leyes que vamos a derogar, que vamos a presentar en las 5 políticas que vamos a presentar en ese resumen. Estén atentos porque vamos a estar comunicando con ustedes en los diversos circuitos que tengamos, sea redes sociales, o sea periódicos, pero van a tener noticias, van a saber qué es lo que vamos a hacer. Y eso es importante, porque eso es nuestro principal activo, a diferencia del resto de grupos que no tienen. Tienen personas que no tienen propuestas. Y las propuestas las compran. Se alquilan técnicos, hacen plan de gobierno, y ponen una cara bonita, y los tratan de distraer y no presentan el fondo de eso. Acá nosotros actuamos al revés, de forma más honesta. Decimos, señores, no voten tanto por nuestras caritas, voten por nuestra propuesta. Porque esa propuesta a ustedes le va a cambiar la vida.
Y no porque el Estado lo vaya a hacer y vaya a ser el principal actor. Aquí los actores van a ser ustedes. Ustedes van a tener la libertad de decidir qué hacer con su vida. Y se le va a dar todas las condiciones económicas, sociales y políticas para que pueda llegar a ser próspero. Nada se lo va a impedir. Nosotros le vamos a proporcionar las seguridades, tanto en lo ciudadano como en lo político, de que vamos a actuar y que se va a eliminar este cáncer de la corrupción. Porque casi no hemos hablado de la corrupción. ¿Por qué? Porque ese es un efecto del estatismo. Quitas al estatismo, o sea, haces las 5 reformas y el estatismo, la corrupción cae a niveles ínfimos. Será un casito aislado. No más Odebrecht. Se acabó los Odebrecht. Se acabó la corrupción del Estado. Se acabó la inestabilidad de la democracia. Se acabó la partidofobia. Se hablará de temas que realmente le interesan a la gente. Tú que nos estás viendo, a ti te interesa la seguridad en las calles, a ti te interesa que tu hijo vaya a buenas escuelas, a ti te interesa que tus pensiones te alcancen para vivir bien cuando seas mayor, a ti te interesa tener buenas pistas, también te interesa los temas de transporte público, te interesa que el precio de las cosas, el precio de la carne, el precio de los huevos, el precio del pan, el precio de los fideos, de las hortalizas, te alcancen, tengan los precios que tú quieres, porque va a haber libre competencia, además porque tus ingresos van a subir. Y eso es gracias a las 5 reformas. Así que amigos, ha sido con ustedes un gran placer haberles explicado todo esto y ya estaremos anunciando nuestra próxima transmisión de nuestro resumen del plan de gobierno, porque estamos perfilándonos para el 2021. Dios lo quiera. Muy buenas noches amigos y hasta otra próxima oportunidad.